En este video vamos a aprender cómo utilizar los degradados o gradients en CSS. Primero, para quien no sepa qué es un degradado o un gradient, básicamente un gradient es una transición suave entre un color a otro. Dentro de estos degradados tenemos algunos tipos como el lineal, el radial, el cónico y después tenemos otras tres funciones que nos sirven como para generar patrones con los anteriores, o sea, para repetir varias veces el patrón que utilizamos anteriormente. Vamos a ver primero cómo utilizar, por ejemplo, un degradado lineal. Bueno, primero tenemos una función en CSS que se llama linear gradient. Linear gradient quiere decir degradado lineal en inglés y esta función acepta como parámetro los colores que queremos utilizar para el degradado. Por ejemplo, en este caso le estoy pasando como primer parámetro este violeta que estaba acá arriba y como segundo parámetro el verde. Por defecto, cuando nosotros utilizamos esta función, siempre el primer color que pongamos en la primera posición va a aparecer arriba y va a ir hasta la parte de abajo. Bien. Ahora, si nosotros quisiéramos indicarle cuál es la dirección que queremos que haga este linear gradient, lo que hacemos es le indicamos hacia dónde queremos que vaya. Por ejemplo, to left. Yo acá le puse los nombres en inglés de las direcciones porque left en inglés quiere decir izquierda, top quiere decir arriba, right quiere decir derecha y bottom quiere decir abajo. Entonces, podemos utilizar la función linear gradient y decirle to left y le pasamos los colores, ¿ok? Y acá vamos a ver que como va hacia la izquierda, en la primera posición va a tomar el primer color que es el violeta y entonces va a terminar del lado izquierdo como le estamos indicando en la primera posición. Continuando con los ejemplos, tenemos por ejemplo también si quisiéramos cambiar la dirección, en vez de decirle de to left, podemos indicárselo utilizando grados. Por ejemplo, en este caso le estoy diciendo 45 degree, que quiere decir 45 grados. Entonces nosotros podemos ver acá que tenemos el color violeta y en la dirección a 45 grados va a ser el degradado y bueno, va a terminar acá arriba con el color verde. También podríamos indicarle más de una posición, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una diagonal, en este caso acá vemos que en la primera posición le estoy diciendo to top left, o sea, le estoy diciendo hacia arriba y a la izquierda. Entonces acá vemos que empieza del color violeta acá abajo y termina con el color verde de arriba a la izquierda, digamos. También tenemos, por ejemplo, si nosotros quisiéramos que el degradé tenga más de un color, simplemente se lo indicamos, ¿ok? Le podemos pasar n colores, o sea, todos los que quieran se los pueden pasar y va a generar un degradé con todos los colores que nosotros le pasemos como parámetro. Acá en este caso, bueno, es lo mismo que el anterior, solamente que en vez de pasarle 3 colores le estoy pasando 4 y acá también le podemos indicar cuánto porcentaje de ese color nosotros queremos que tenga nuestro degradado. Por ejemplo, acá vemos que tengo el primer color y cuando le paso el segundo le estoy diciendo 20% y 40%. ¿Qué quiere decir este 20 y 40? Bueno, básicamente que empiece en 20% y termine en 40% del espacio disponible de ese degradado. Y acá vemos que termino con este otro color. También, bueno, acá vemos que es más notorio porque acá en vez de decirle 40 le estoy diciendo 80 y acá vemos que empieza en 20, el rojo este, y termina más o menos por acá en los 80. Bien, ahora veamos el degradado radial. En este caso, en lugar de ser linear gradient, va a ser radial gradient, ¿ok? Entonces con esto le estoy diciendo que voy a crear un degradado radial. Acepta los mismos parámetros. Si le paso dos colores, bueno, como este es un degradado radial, quiere decir que el degradado va a ser o va a tener una forma similar a un círculo o una elipse. Acá en este caso, por defecto, cuando nosotros utilizamos el radial gradient, por defecto utiliza la forma de elipse. Pero nosotros se lo podríamos cambiar a esto. Por ejemplo, acá ven que le estoy indicando el circle, le estoy diciendo que cuando haga un degradado radial, que utilice la forma de un círculo. Si se preguntan cuál es la diferencia entre una elipse y un círculo, bueno, lo pueden ver acá justamente en la forma, ¿ok? En el caso del círculo va a ser siempre un círculo independientemente la forma que tenga el contenedor donde estamos generando el degradado radial. Que en el caso de que está acá arriba, acá ven que hace como una especie de óvalo el elipse. Entonces esa es básicamente la diferencia entre uno y el otro. El próximo ejemplo que tenemos acá es, bueno, en el caso del circle también le podemos indicar cuál es el tamaño que queremos que tome nuestro degradado. Acá en este caso estoy pasándole esta propiedad o este valor que dice closest side, que quiere decir el lado más cercano. ¿Qué quiere decir esto del lado más cercano? Bueno, que cuando nosotros vamos a generar, por ejemplo, el degradado radial, van a ver que en este caso el closest side es esta parte de acá arriba. ¿Cómo sé yo? Bueno, closest side se refiere a los lados, cuál es el lado más cercano. En este caso, si nosotros hacemos un punto en el medio y yo mido hasta arriba, voy a tener más o menos unos 100 píxeles porque esta figura tiene 200 píxeles de alto por 300 de ancho.
Entonces, si yo hago un punto en el medio y mido hasta arriba tengo 100 píxeles, y si mido hacia la izquierda o a la derecha tengo 150. Lo mismo pasa con el lado de abajo. Entonces, ¿cuál sería el lado más cercano? Bueno, va a ser alguno de estos dos, porque los dos miden 100 píxeles. Entonces, lo que va a pasar acá es que el degradé lo va a hacer tomando como referencia desde este punto hasta acá. ¿Okay? Por eso ven que acá, por ejemplo, sobra más espacio y hay más verde. ¿Okay? Porque este, digamos, es el lado más largo, no el más cercano como el que está acá. De estos valores tenemos 4 posibles: closest side, farthest side, que no sé si lo pronuncio bien, pero bueno, significa justamente lo opuesto, que en lugar de utilizar el lado más cercano utilizamos el lado más lejano. Closest corner quiere decir la esquina más cercana, y farthest corner quiere decir la esquina más lejana. Bien, otro ejemplo, por ejemplo, también le podemos indicar el tamaño de otra manera, pasándoselo en píxeles. Por ejemplo, acá le dije que quiero un círculo de 40 píxeles, entonces me genera esta figura que vemos acá. Bien, ¿qué otro ejemplo tenemos? Bueno, también tenemos diciéndole en dónde queremos que se genere esa figura. Por ejemplo, acá vemos que le digo circle 40 píxeles y queremos que esté hacia abajo y a la derecha, bottom right. Entonces acá vemos que me está generando el degradado empezando por esa esquinita que está allá. También lo que podemos hacer es indicarle dónde queremos que empiece, pasándole básicamente las coordenadas. Yo acá le estoy diciendo que quiero que genere el círculo de 40 píxeles a coordenada X 125 píxeles, coordenada Y 100 píxeles. Entonces, suponiendo que este es el X, acá vamos a ver si nosotros hacemos más o menos la suma. Yo sé que esto tiene 300 píxeles de ancho y que la mitad está por acá. Entonces acá va a dar 125 píxeles. Y este que está acá, que son 100 píxeles, va a dar justo la mitad, porque yo sé que en el eje Y tiene 200 píxeles de ancho, de alto, perdón. Entonces yo sé que esos 100 píxeles va a dar justo la mitad. Pero si yo le pusiera, no sé, en el eje X le pusiera 50 píxeles, me quedaría como por acá aproximadamente. Pero si le dijera 250 píxeles, como yo sé que esto tiene 300, me va a quedar más o menos por acá el círculo. Bueno, ahora veamos los degradados cónicos. Bueno, lo mismo que el anterior, conic gradient, y le pasamos los colores para que genere los colores, el cono, digamos, con los colores. Bien, acá un paréntesis. Los nombres de las clases que tiene esta imagen son pura y exclusivamente ilustrativos. Lo que importa es la función, digamos, el ejemplo de la función. Bueno, en el caso de los conos, nosotros le podemos indicar en qué grado queremos que empiece. Por ejemplo, acá vemos que le decimos desde los 45 grados, o sea, si nosotros nos fijamos acá, este sería 0 grados. Y acá cuando le digo 45 grados, acá va a generar más o menos 45 grados y va a empezar ahí el degradado. Bien, ahora también lo que podemos hacer es pasarle más de un color y decirle en dónde queremos que empiece cada uno de los colores. Acá vemos que, por ejemplo, en este primer ejemplo tenemos este violeta que está empezando a 20 grados más o menos. Perdón, que va hasta los 20 grados. La verdad es que este es el color que va a empezar el cono. Entonces este ya está en el grado 0, por decirlo de alguna manera, y va a ir hasta los 20 grados. Entonces me genera ese violeta que está ahí. Acá vemos que en el segundo color, que es el verde van a ver que lo que le estoy diciendo es que va desde los 20 grados hasta los 160. Entonces, desde los 20 grados hasta los 160. Y acá en el último color, que es el rojo, no le tengo que indicar más nada. Solamente le tengo que decir que dónde empieza 160 y que, bueno, como es el último color, va a ser el que va a completar todo, digamos, va a ir hasta donde termine. Ok, entonces ahí podemos ver que termina, bueno, donde empieza el violeta. Por eso estos últimos dos solamente están recibiendo un parámetro, ok, porque es implícito, como es el último, que va a ir hasta los 360 grados. Vamos con el siguiente ejemplo. En el caso del siguiente ejemplo, acá lo que podemos ver es que le estoy pasando varios colores y se lo estoy pasando también acá, porque esto me olvidé hacerlo en los ejemplos anteriores, pero bueno, acá le estoy pasando el yellow, o se le estoy mostrando que también se pueden utilizar los named colors, o sea que no tiene que ser siempre hexadecimales. Acá vemos que le estoy pasando yellow y acá le estoy pasando un RGBA con opacidad 0.5. O sea, básicamente lo que estoy mostrando acá es que pueden usar cualquier otro color, sea HCl, sea el que sea, pueden usar cualquier color. Bueno, ahora vemos cómo utilizar los degradados repetitivos, ¿ok? Las tres funciones que utilizamos anteriormente, que les acabo de mostrar, que son la del degradado lineal, degradado radial y degradado cónico, las tres tienen una función que se llama exactamente igual, nada más que comienza con repeating. O sea, estas tres funciones lo que hacen es exactamente lo mismo que las anteriores, solamente que lo repiten n veces hasta llenar el contenedor. Y acá podemos ver tres ejemplos que yo saqué del sitio de MDN, Mozilla Developer Network, que es un sitio que ya lo mencioné anteriormente en otros videos. Pero nada, es básicamente una biblia del desarrollador donde nosotros podemos ir y consultar cosas, documentación, ejemplos, etc. Y bueno, acá en este caso vemos que en el caso del degradado lineal vemos que se está repitiendo 3 veces este degradado porque tiene seteado este 33,3.
Acá en este caso lo mismo, vemos que empieza en rojo, pasa por el azul y termina en verde y se repite n veces hasta completar el contenedor. Y lo mismo acá con el degradado cónico. Ahora, si ustedes me preguntan caso de uso para cada uno de estos, honestamente nunca necesité utilizar esta función para nada. Puede ser que tenga algún caso de uso, puede ser, no, honestamente no lo sé. Ahora, el linear gradient, ese lo uso casi siempre, en casi todo, porque soy de utilizar mucho degradado en los sitios web, porque creo que quedan súper estilosos para cualquier cosa. En el caso de el degradado radial lo utilizo para cuando quiero estilar algún icono o alguna cosa, que creo que queda bastante bien. Y en el caso de los degradados cónicos, generalmente cuando lo tuve que usar fue para crear, por ejemplo, un gráfico de torta. Bueno, generalmente utilizamos en ese caso el degradado cónico. Así que eso es todo por este video y nada, espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo, y si no se suscribieron al canal, suscríbanse y escríbanme algo en los comentarios que los leo. Así que nada, les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video con más cositas de CSS.